¿Alguna vez has sentido que tu vida cambió por completo en un instante? Hoy conoceremos una historia que demuestra que, a veces, es necesario caer para levantarse más fuerte que nunca. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios, ¿has pasado por un momento que cambió tu vida para siempre? La noche estaba fría y húmeda cuando Alexander Montenegro conducía por las calles de Madrid. Las gotas de lluvia resbalaban por el parabrisas del coche, reflejando las luces doradas de la ciudad que nunca dormía del todo. Sus dedos tamborileaban en el volante al ritmo de una vieja canción que sonaba suavemente en la radio, una melodía que Isabel solía cantar. Habían pasado 5 años desde que ella se marchó a Boston, eligiendo su carrera como cirujana cardíaca sobre el matrimonio, y desde entonces, su vida se había reducido al trabajo y la rutina. Alexander era un hombre de hábitos. A sus 42 años, había construido una de las mayores empresas de tecnología de España, Montenegro Tech Solutions. Su oficina en el 40º piso ofrecía una vista privilegiada de la ciudad, pero en los últimos años apenas la notaba. Sus mañanas comenzaban invariablemente a las 6, con una carrera por el parque cercano a su apartamento en la exclusiva zona de Salamanca, seguida de un café sin azúcar y una meticulosa revisión de los informes diarios. Carmen, su secretaria desde hacía más de una década, solía decirle que necesitaba descongelar el corazón. Él fingía no escuchar, sumergiéndose aún más en hojas de cálculo y reuniones interminables. Aquella noche en particular, regresaba de una cena de negocios en el restaurante El Botín, donde había cerrado una importante alianza con una empresa alemana. La lluvia, que había comenzado como una llovizna ligera, ahora caía con tal intensidad que dificultaba la visibilidad. Cuando se detuvo en un semáforo en la calle de Alcalá, sus ojos captaron un movimiento bajo la marquesina de un edificio antiguo. Una joven estaba acurrucada allí, protegiendo algo, o a alguien, en sus brazos. Las personas sin hogar no eran una novedad en una ciudad grande como Madrid, pero había algo en la postura de aquella mujer que le hizo dudar. Tal vez era la forma en que se inclinaba protectora, o quizás el simple hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, realmente estaba mirando más allá de su burbuja. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. El semáforo se puso en verde, pero Alexander no movió el coche. Un conductor impaciente tocó la bocina detrás de él. Sus dedos se tensaron en el volante mientras una batalla interna se desarrollaba en su mente. Carmen siempre decía que su necesidad de control le impedía vivir realmente. La vida no es una hoja de Excel, señor Montenegro, solía repetir con su tono maternal. Antes de que pudiera cambiar de opinión, Alexander giró el coche hacia el arcén. La lluvia arreció cuando abrió la puerta, y en pocos segundos su traje italiano estaba empapado. Se acercó a la marquesina con pasos vacilantes, notando que lo que la mujer protegía era, en realidad, una niña pequeña. «Entren», dijo, su voz más suave de lo que pretendía. «No pueden quedarse bajo la lluvia». La mujer levantó la mirada, y Alexander sintió algo estremecerse dentro de él. Había una mezcla de desesperación y dignidad en esos ojos que lo tomó por sorpresa. No parecía tener más de 25 años, pero su mirada llevaba el peso de alguien que había vivido muchas vidas. «No necesitamos caridad», respondió ella, su voz ronca pero firme, aferrando aún más a la niña contra su pecho. Fue entonces cuando Alexander notó que la pequeña temblaba. No era solo el frío, había algo más. «No es caridad», respondió, sintiendo las gotas de lluvia resbalar por su rostro. «Es humanidad. Tu hermana», asumió por la forma en que sostenía a la niña, «necesita atención médica». La mujer vaciló, y en ese momento un trueno rasgó el cielo de Madrid, haciendo que la pequeña se encogiera aún más. Alexander pudo ver el conflicto en los ojos de la joven, el miedo a confiar en un extraño luchando contra la urgente necesidad de ayuda. «Soy Alexander Montenegro», se presentó, intentando sonar lo más confiable posible. «Puedo mostrarte mis documentos, si quieres. Hay un hospital privado a 10 minutos de aquí». Un nuevo temblor de la niña pareció ser el catalizador de la decisión. La mujer se puso de pie lentamente, aún sosteniéndola en sus brazos. «María», dijo simplemente. «Y esta es mi hermana, Sofía». El camino hasta el coche transcurrió en silencio, solo interrumpido por el sonido de la lluvia y la respiración irregular de Sofía. Alexander encendió la calefacción al máximo en cuanto entraron, observando por el retrovisor cómo María susurraba palabras de consuelo a su hermana. Mientras conducía hacia el Hospital Quirón Salud, Alexander se preguntaba qué estaba haciendo. Su vida era organizada, predecible, segura. Ayudar a extrañas en plena noche no formaba parte de su rutina meticulosamente planificada. Aún así, algo en aquella escena, una joven protegiendo a su hermana de la lluvia y del mundo,
había tocado una parte del que creía muerta desde hacía mucho tiempo. Lo que Alexander no sabía, mientras guiaba su lujoso coche por las calles mojadas de Madrid, era que aquella noche cambiaría su vida para siempre. A veces, son los momentos más inesperados los que nos despiertan de un largo letargo emocional, recordándonos que el corazón, sin importar cuánto tiempo pase, siempre tiene espacio para más amor. La sala de espera del Hospital Quirón Salud era un estudio en contraste aquella madrugada. Alexander, aún con su traje empapado, parecía fuera de lugar al lado de María, cuyas ropas simples y gastadas contaban una historia diferente. Sofía había sido llevada a exámenes en cuanto llegaron, y ahora solo quedaba la angustia de la espera. María estaba sentada rígidamente en la silla, sus ojos fijos en las puertas dobles por donde su hermana había desaparecido. Sus manos, entrelazadas en su regazo, se apretaban de vez en cuando con más fuerza, delatando su ansiedad. Alexander la observaba discretamente, notando los detalles que la iluminación fluorescente del hospital revelaba, el cabello castaño oscuro que comenzaba a secarse en ondas naturales, las profundas ojeras que marcaban su rostro joven, la postura que, a pesar del agotamiento, mantenía una notable dignidad. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó suavemente, rompiendo el silencio que los envolvía. María se giró hacia él, confundida. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevan en la calle? Ella dudó, como si sopesara cuánto debía revelar. 3 meses, respondió finalmente. Desde que perdimos nuestro apartamento en Lavapiés. Alexander asintió, procesando la información. Lavapiés era un barrio multicultural en el centro de Madrid, conocido por su vida bohemia y alquileres más accesibles. Y antes de eso. María suspiró, pasándose las manos por el rostro cansado. Nuestra madre falleció al dar a luz a Sofía. Yo tenía 19 años en ese momento. Nuestro padre, bueno, nunca estuvo presente. Logré mantener las cosas a flote por un tiempo, con varios trabajos, pero luego. Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado pesadas. Luego. Perdí mi trabajo en la cafetería cuando cerraron el local. El dinero que tenía ahorrado se agotó rápidamente, y los trabajos temporales no eran suficientes para pagar el alquiler. Soltó una risa amarga. Es impresionante lo rápido que todo puede desmoronarse. Antes de que Alexander pudiera responder, un médico atravesó las puertas dobles. María se puso de pie instantáneamente. Señorita Vázquez. El médico consultó su portapapeles. Sofía tiene una bronquitis aguda, pero ya hemos iniciado el tratamiento adecuado. Permanecerá en observación esta noche, pero debería recuperarse bien. El alivio en el rostro de María era palpable. ¿Puedo verla? Por supuesto, por aquí. Alexander observó mientras María seguía al médico, sintiendo una extraña renuencia a marcharse. Algo en su historia lo conmovía profundamente, quizás porque él mismo conocía el dolor de perderlo todo de un momento a otro, aunque de una manera diferente. Se puso de pie, ajustando su traje húmedo, y caminó hasta la recepción. Con unas cuantas llamadas telefónicas y su tarjeta de crédito Platinum, se aseguró de que Sofía recibiera la mejor atención posible. Estaba a punto de irse cuando María regresó a la sala de espera. Está dormida ahora, dijo María, pareciendo más aliviada. No sé cómo agradecerte. Alexander levantó la mano, interrumpiéndola. No necesitas agradecerme. Pero debemos hablar sobre lo que sucederá después. María se tensó visiblemente. No necesitamos. Por favor, la interrumpió con suavidad. Déjame terminar. Tengo un apartamento vacío en el barrio de Chamberí. Lo compré hace algunos años como inversión, pero nunca lo he usado. Pueden quedarse allí hasta que logren estabilizarse nuevamente. Los ojos de María se agrandaron ante la inesperada propuesta. ¿Por qué?, preguntó, su voz cargada de desconfianza. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Alexander guardó silencio por un momento, considerando la pregunta. ¿Por qué lo estaba haciendo? Ni siquiera él estaba seguro. Quizás era la mirada determinada de María, que le recordaba su propia lucha por reconstruir su vida tras el divorcio. O quizás, simplemente, porque por primera vez en años sentía que estaba haciendo algo verdaderamente significativo. Porque puedo, respondió simplemente. Y porque todos merecen una segunda oportunidad. María lo observó largamente, como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. Finalmente, asintió levemente. Acepto, dijo, pero con una condición, quiero trabajar. No puedo aceptar caridad indefinidamente. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Alexander. Aquella respuesta decía mucho sobre su carácter. Estoy seguro de que podemos encontrar algo. Cuando salió del hospital aquella madrugada,
Alexander sintió algo diferente en el aire, una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros, reemplazado por un propósito nuevo e inesperado. Carmen estaría sorprendida, pensó con una sonrisa. Después de todo, parecía que había algo más allá de las hojas de cálculo de Excel capaz de moverlo a la acción. A la mañana siguiente, Alexander regresó al hospital. Sofía estaba notablemente mejor, el color volviendo a su rostro antes pálido. María dormía incómodamente en una silla al lado de la cama, sus dedos entrelazados con los de su hermana incluso en su sueño. Se acercó en silencio, colocando un café y algunos croissants frescos sobre la mesa cercana. El movimiento fue suficiente para despertar a María, quien se enderezó de inmediato, sus ojos alertas, un reflejo adquirido tras meses viviendo en la calle. «Buenos días», dijo suavemente. «Traje desayuno». María se relajó al reconocerlo, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios cansados. «Gracias. No hacía falta». «Por favor», la interrumpió con gentileza. «Déjame ayudar». Ella lo estudió por un momento antes de asentir, aceptando el café que él le ofrecía. El silencio que siguió no era incómodo, sino lleno de pensamientos no expresados. «El médico pasó más temprano», rompió María el silencio. «Dijo que podemos ir a casa esta tarde». La palabra casa flotó entre ellos, cargada de significado. María no tenía un lugar al que llamar hogar, no más. «Sobre eso», comenzó Alexander, con su voz cuidadosamente casual, «ya he preparado todo en el apartamento de Chamberí. Está amueblado y listo para que se muden hoy mismo». María dejó su café sobre la mesa, sus manos temblando ligeramente. «Señor Montenegro». «Alexander», la corrigió automáticamente. «Alexander», continuó ella, su voz firme a pesar de la emoción contenida, «¿por qué estás haciendo todo esto? No me conoces, no conoces a Sofía. Podríamos ser cualquiera». Él consideró la pregunta por un momento, desviando la mirada hacia Sofía, quien aún dormía pacíficamente. «Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy haciendo algo que realmente importa», respondió con honestidad. «O tal vez porque, hace 5 años, cuando mi vida se vino abajo, yo también necesité ayuda para levantarme». María lo observó con curiosidad, pero no preguntó más. Había algo en la forma en que habló sobre su vida desmoronándose que le hizo entender que algunas historias necesitan tiempo para ser contadas. Sofía eligió ese momento para despertar, sus ojos somnolientos abriéndose lentamente. Al ver a Alexander, una pequeña sonrisa iluminó su rostro. «Tío Alex», exclamó débilmente, extendiendo su manita hacia él. María observó, sorprendida, mientras Alexander se acercaba a la cama, tomando con suavidad la mano que le ofrecía. Había una ternura en sus ojos que ella no había notado antes, como si por un instante su máscara hubiera caído. «¿Cómo te sientes, pequeña?», preguntó él con voz suave. «Mejor», respondió Sofía, aún sujetando su mano. «¿Trajiste más historias?». Alexander alzó las cejas, confundido. «¿Historias?». «Contaste historias ayer, cuando tenía sueño», explicó ella, como si fuera obvio. María lo miró, sorprendida. Había dormido unas horas durante la noche, agotada tras días sin descansar bien. No tenía idea de que Alexander se había quedado, mucho menos de que le había contado historias a Sofía. «Ah, sí», sonrió él, sentándose en el borde de la cama. «¿Qué te parece si continuamos la historia de la valiente princesa y su hermana mágica?». Mientras él inventaba una historia sobre 2 hermanas que encontraban un castillo encantado, una historia que, notó María, tenía sutiles similitudes con su propia situación, sintió que algo cambiaba dentro de ella. Por primera vez desde la muerte de su madre, se permitió creer que quizás, solo quizás, el futuro podría ser diferente de lo que tanto temía. El apartamento en Chamberí era más grande de lo que María esperaba. Ubicado en el 4º piso de un edificio histórico con una fachada Art Nouveau, el espacio de 3 habitaciones tenía ventanas altas que dejaban entrar la luz dorada de la mañana madrileña. Alexander había provisto muebles básicos y víveres para la primera semana, ignorando las protestas de María sobre el costo. Sofía, ya recuperada de la bronquitis, corría de un cuarto a otro con un entusiasmo contagioso, sus pequeños pies descalzos resonando sobre el suelo de madera. Para una niña de 3 años que solo había conocido inestabilidad en los últimos meses, aquel espacio representaba un mundo entero de posibilidades. «Este será tu cuarto, princesa», dijo María, abriendo la puerta de uno de los dormitorios. Las paredes eran de un amarillo suave, y una pequeña cama con una colcha floreada ocupaba el centro del espacio. «¿Mío?», preguntó Sofía, sus grandes ojos castaños abiertos de sorpresa. «Solo mío». María sintió un nudo en la garganta.
En las últimas semanas, habían dormido en refugios, bancos de plazas, y en las noches más difíciles, en la entrada de edificios. La idea de tener un espacio propio parecía casi irreal para ambas. Sí, pequeña. Solo tuyo. Un ruido en la puerta de la sala llamó su atención. Alexander estaba parado allí, sosteniendo algunas bolsas. Traje algunas cosas más que pensé que podría necesitar, dijo, colocando las bolsas sobre la encimera de la cocina. Y también. Vaciló un momento antes de continuar. Hablé con Carmen, mi secretaria. Necesita una asistente en la oficina. No es un trabajo complicado, organizar archivos, atender llamadas, ese tipo de cosas. Si estás interesada. María sintió una oleada de gratitud y alivio. Era exactamente lo que había pedido, una oportunidad de trabajar, de recuperar su independencia. ¿Cuándo puedo empezar? Alexander sonrió. ¿El lunes? Carmen puede enseñarte todo. Y no te preocupes por Sofía, hay una guardería en el edificio de la empresa para los empleados. María asintió, tratando de contener la emoción que amenazaba con desbordarse. Era más de lo que podría haber esperado hacía apenas unos días. Señor Montenegro. Alexander, la corrigió suavemente. Por favor. Alexander, comenzó de nuevo, no sé cómo. No tienes que decir nada, la interrumpió. Solo, haz que valga la pena. En ese momento, Sofía volvió corriendo a la sala, sus rizos oscuros rebotando con el movimiento. Se detuvo abruptamente al ver a Alexander, una sonrisa tímida asomando en su rostro. Tío Alex, exclamó, para sorpresa de los dos adultos. Era la primera vez que se dirigía directamente a él. Alexander sintió que algo se estremecía en su pecho al escuchar el apodo cariñoso. Por un instante, quedó paralizado, recuerdos de su propia infancia atravesando su mente como destellos de una película antigua. Hola, pequeña, respondió finalmente, su voz más suave de lo habitual. Sofía se acercó a él con la confianza que solo los niños tienen, extendiendo los brazos en un pedido silencioso para que la cargara. María observó la escena con una mezcla de sorpresa y ternura. Su hermana siempre había sido tímida con los extraños, pero algo en Alexander parecía transmitirle seguridad. ¿Tienes que irte ahora?, preguntó Sofía, ya en sus brazos. Sí, tengo algunas reuniones, respondió, sorprendiéndose de cuánto le molestaba ahora aquella respuesta. Pero volveré a visitarlas pronto, ¿de acuerdo? Mientras se despedía y caminaba hacia su coche, Alexander se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de él. La rutina que antes le parecía tan cómoda ahora empezaba a sentirse vacía. Los primeros días en Montenegro Tech Solutions fueron un torbellino para María. Carmen, una señora de 60 años con el cabello gris siempre impecablemente arreglado, resultó ser una mentora paciente y amable. Querida, relájate, decía cada vez que veía a María demasiado tensa con alguna tarea. Roma no se construyó en un día. La oficina ocupaba 3 pisos enteros del edificio, y poco a poco María fue conociendo a los demás empleados. Muchos la miraban con curiosidad. No era común que Alexander Montenegro contratara personalmente a alguien para un puesto inicial. Sofía, por otro lado, se adaptó instantáneamente a la guardería. Sus educadoras no escatimaban en elogios por su dulzura e inteligencia. Tiene un talento especial para el dibujo, comentó una de las maestras una tarde, mostrando a María un dibujo colorido donde 3 figuras de palitos, 2 grandes y una pequeña, sonreían bajo un sol amarillo brillante. ¿Quiénes son?, preguntó María a su hermana de camino a casa. Nosotras, respondió la pequeña con entusiasmo. Tú, yo y tío Alex. María sintió su corazón acelerarse levemente. En las últimas semanas, Alexander se había convertido en una presencia constante en sus vidas. Aparecía casi todas las noches con alguna excusa, documentos para revisar, un nuevo juguete para Sofía, una receta que quería que probaran. En una de esas noches, mientras Sofía dormía, conversaban en el balcón del apartamento. ¿Cómo te ha ido? ¿El trabajo, la adaptación?, preguntó él, sus ojos fijos en las luces de la ciudad. Mejor de lo que podría haber imaginado, respondió María con sinceridad. Carmen es increíble, y Sofía, está tan feliz. A veces me pregunto si merezco todo esto. Alexander se giró hacia ella, su mirada intensa. ¿Por qué dices eso? Es que... vaciló, buscando las palabras adecuadas. A veces parece demasiado bueno para ser verdad. Como si en cualquier momento fuera a despertar de nuevo bajo aquella marquesina. María, dijo su nombre como si fuera algo precioso, te mereces cada pequeña victoria. De hecho, hizo una pausa, como si midiera sus siguientes palabras.
Me has enseñado algo importante en estas últimas semanas. ¿Qué? Preguntó ella, curiosa. ¿Qué hay más en la vida que hojas de cálculo y reuniones? Sonrió, una sonrisa genuina que iluminó sus ojos. Que a veces los desvíos más inesperados en el camino son exactamente lo que necesitamos. María sintió que su corazón se detenía por un instante. Había algo en la forma en que la miraba, algo que hacía que su estómago diera vueltas y sus manos temblaran levemente. Alexander. Lo sé, la interrumpió suavemente. No tienes que decir nada. Solo, gracias por dejarme ser parte de sus vidas. El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas, de sentimientos que ninguno de los dos terminaba de comprender aún. Esa noche, después de que Alexander se marchara, María pasó un largo tiempo en el balcón, pensando en cómo la vida podía cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. Hace unas semanas, estaba en la calle, desesperada y sin esperanza. Ahora, tenía un trabajo, un hogar y Alexander. El pensamiento la asustó un poco. No podía permitirse desarrollar sentimientos por él. Era su jefe, su benefactor. Además, él seguramente tenía sus propias cicatrices, sus propios miedos. La forma en que a veces su mirada se perdía, atrapada en recuerdos que ella no conocía, decía mucho sobre eso. Pero el corazón, María estaba descubriendo, rara vez escucha a la razón. Era una mañana de jueves cuando Carmen notó algo diferente en Alexander. Estaba más distraído de lo normal, sus ojos con frecuencia se perdían en la dirección donde María trabajaba. «¿Sabes?», comenzó Carmen, entrando en su oficina con una taza de café, «en 20 años trabajando aquí, nunca te había visto así». Alexander levantó la vista de los documentos que fingía leer. «¿Así como?» «Vivo», respondió simplemente, con una sonrisa maternal en los labios. «¿Desde que Isabel se fue?» Carmen, la interrumpió, su tono más firme. «Por favor». Pero Carmen no sería Carmen si se rindiera tan fácilmente. En 2 décadas como secretaria de Alexander, se había convertido en algo entre una confidente y una segunda madre para él. «¿Cuánto tiempo más vas a castigarte por el fin de tu matrimonio?», preguntó suavemente. «Isabel eligió su camino. No puedes pasar el resto de tu vida cargando esa culpa». Alexander se levantó, caminando hacia la ventana panorámica. Abajo, Madrid latía con su energía habitual, ajena a los dramas que se desarrollaban tantos pisos arriba. «No es tan simple», murmuró. «Debería haberlo notado antes. Las horas extras en el hospital, las llamadas tarde en la noche, las conferencias médicas cada vez más frecuentes». «¿Y ahora?», Carmen lo presionó con gentileza. «¿Vas a dejar que el miedo al pasado te impida ser feliz en el presente?». Antes de que él pudiera responder, hubo un suave golpe en la puerta. María entró, sosteniendo algunas carpetas. «Con permiso», dijo, notando la atmósfera tensa en la sala. «¿Puedo volver más tarde?». «No, no», respondió Carmen rápidamente. Ya estaba de salida. «Estos informes deben ser revisados de todos modos». Cuando se quedaron solos, Alexander notó lo diferente que se veía María de la mujer que había encontrado aquella noche lluviosa. Su cabello estaba recogido en un elegante moño, y el tailleur sencillo pero bien cortado realzaba su postura naturalmente grácil. «Los contratos de la fusión alemana», explicó, colocando las carpetas sobre la mesa. «¿Necesitas algo más?». Alexander dudó un momento. «En realidad, me gustaría invitarte a cenar esta noche». María sintió su corazón acelerarse. «¿Cenar?». «Sí. Solo nosotros dos», añadió, su voz más suave. «Sofía podría quedarse con Carmen, siempre dice que quiere pasar más tiempo con la pequeña». El silencio que siguió estaba cargado de electricidad. María sabía que aquella invitación cambiaría algo entre ellos, cruzaría una línea invisible que había mantenido cuidadosamente hasta ahora. «Alexander», comenzó, insegura. «No sé si es una buena idea. Eres mi jefe y...». «Esta noche no seré tu jefe», la interrumpió con dulzura. «Seré solo un hombre invitando a una mujer a cenar». María lo estudió por un momento. Había algo vulnerable en su mirada, algo que le apretó el pecho. «Está bien», respondió finalmente. «¿A qué hora?». «Paso por ti a las 8». El resto del día pasó en un borrón para ambos. María alternaba entre momentos de expectación y ansiedad, mientras Alexander se preguntaba si realmente estaba listo para dar aquel paso. A las 8 en punto, él estaba en la puerta del apartamento. María abrió, vistiendo un vestido azul noche sencillo que la hacía lucir aún más elegante. «Sofía ya está con Carmen», informó, tratando de controlar el nerviosismo en su voz. Alexander la condujo hasta su coche,
y pronto atravesaban las calles iluminadas de Madrid. El restaurante que había elegido era discreto pero sofisticado, con vista al Parque del Retiro. «Es hermoso», comentó María cuando los llevaron a su mesa en la terraza. Las luces de la ciudad centelleaban a lo lejos como estrellas terrenales. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente. María habló de sus sueños de estudiar gastronomía, interrumpidos por la muerte de su madre. Alexander, por su parte, compartió historias de su infancia en Valencia y los primeros días difíciles de Montenegro Tech. Solo cuando el vino tinto ya estaba a la mitad, él finalmente tocó el tema que pesaba en su corazón. «Necesito contarte sobre Isabel», dijo en voz baja. Sus dedos jugaban con la copa de vino, y María pudo ver la tensión en sus hombros. «Isabel era mi esposa», continuó tras un momento. «Nos conocimos en la universidad, yo estudiaba administración, ella medicina. Nos casamos jóvenes, llenos de sueños y planes. Yo estaba comenzando Montenegro Tech, y ella acababa de entrar a la residencia en cirugía cardíaca». Alexander hizo una pausa, tomando un sorbo de vino antes de continuar. «Durante años, pensé que teníamos el matrimonio perfecto. Trabajábamos mucho, sí, pero creía que estábamos construyendo algo juntos. Hasta que un día, hace 5 años, me dijo que había aceptado un puesto permanente en un hospital en Boston». María lo escuchaba atentamente, su corazón apretado al ver el dolor aún presente en sus ojos. No me consultó, no discutió alternativas. Simplemente dijo que era su oportunidad de hacer la diferencia que siempre soñó y que no podía dejarla pasar. Cuando le pregunté sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, soltó una risa sin humor. Dijo que hacía mucho tiempo que solo éramos 2 extraños viviendo en la misma casa. «Lo siento mucho», susurró María, resistiendo el impulso de tomar su mano. «Lo peor no fue que se fuera», continuó Alexander, su mirada perdida en las luces de la ciudad. «Fue darme cuenta de que tenía razón. En algún momento, entre reuniones y turnos en el hospital, nos habíamos perdido el uno al otro. Estaba tan enfocado en construir la empresa, en demostrar mi valía, que no vi que estaba perdiendo lo que realmente importaba». Finalmente, Alexander miró directamente a María, sus ojos intensos. «Después de eso, me cerré completamente. Me sumergí en el trabajo, construí muros a mi alrededor. Hasta aquella noche bajo la lluvia». María sintió su corazón acelerarse con la intensidad de su mirada. «Tú y Sofía rompieron algo dentro de mí. Algo que creía muerto y enterrado». «Alexander». «No», la interrumpió con suavidad. «Déjame terminar. Tengo miedo, María. Miedo de sentir, miedo de abrirme otra vez, miedo de fallar de nuevo. Pero más que eso». Respiró hondo. «Tengo miedo de no intentarlo. De dejar pasar la oportunidad de ser feliz otra vez». El silencio que siguió estaba cargado de emoción. María podía sentir su propio corazón latiendo desbocado, sus manos temblando levemente sobre la mesa. «También tengo miedo», admitió finalmente. «Miedo de confiar, de depender de alguien. Desde que nuestra madre murió, aprendí a contar solo conmigo misma. La única persona que permití en mi corazón fue Sofía». «¿Y ahora?», preguntó él suavemente. María sonrió, una sonrisa temblorosa pero llena de esperanza. «Ahora ya no lo sé. Tú y tu bondad, tu cariño con Sofía, la forma en que nos miras, están cambiándolo todo». Alexander extendió la mano sobre la mesa, tocando suavemente sus dedos. El contacto, aunque simple, envió un escalofrío por ambos. «¿Podemos tener miedo juntos?», preguntó, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. María entrelazó sus dedos con los de él, sintiendo el calor de su mano, la fuerza gentil de su toque. «Sí», respondió simplemente. «Podemos tener miedo juntos». Los días que siguieron a la cena trajeron una nueva dinámica entre Alexander y María. En la oficina, mantenían el profesionalismo, pero había algo diferente en el aire, una mirada que duraba un poco más, una sonrisa compartida durante las reuniones, pequeños momentos que hacían que sus corazones latieran más rápido. Carmen observaba todo con una sonrisa discreta, satisfecha de ver los cambios sutiles en ambos. Alexander estaba más ligero, más presente. A veces lo sorprendía tarareando suavemente en su despacho, algo que no hacía en años. María, por su parte, parecía florecer, su confianza creciendo día a día. Una tarde particularmente agitada, Alexander sorprendió a todos al aparecer en la guardería durante la hora del almuerzo. Sofía corrió hacia él en cuanto lo vio, sus pequeños brazos extendidos en una petición silenciosa para que la levantara. «Tío Alex, ¿viniste a ver mi nuevo dibujo?». «Por supuesto, pequeña», respondió, tomándola en brazos con naturalidad.
Muéstrame lo que creaste. Sofía lo condujo hasta un mural colorido donde varios dibujos estaban expuestos. Señaló con orgullo una hoja donde 3 figuras, una grande y 2 pequeñas, estaban tomadas de la mano frente a lo que parecía ser el edificio de Montenegro Tech. Somos nosotros yendo a trabajar, explicó emocionada. Tú, mamá María y yo. Alexander sintió su corazón dar un vuelco al escuchar a Sofía referirse a su hermana como mamá María. Así era como la pequeña la veía, no solo como su hermana, sino como su madre. Y él, bueno, él estaba allí en el dibujo, parte de aquella pequeña familia improvisada. Está hermoso, Sofía, dijo, su voz ligeramente temblorosa. ¿Podemos colgarlo en mi oficina? Los ojos de la niña brillaron. ¿De verdad? ¿Lo quieres? Por supuesto que sí. Será el dibujo más importante de mi oficina. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Alexander y María se sentaron en el balcón del apartamento, como lo habían hecho tantas veces. Pero ahora había algo diferente en el aire, una intimidad cómoda, una sensación de pertenencia. Sofía me mostró el dibujo hoy, comentó María, una suave sonrisa en sus labios. Está tan feliz de que lo llevaras a tu oficina. Alexander tomó un sorbo de su té antes de responder. ¿Sabes? Nunca imaginé que a los 42 años estaría completamente encantado con una niña de 3 años y su hermana mayor. María se sonrojó levemente, su corazón acelerándose con sus palabras. Y yo nunca imaginé que encontraría a alguien que nos mirara como tú nos miras, respondió con suavidad. Alguien que viera más allá de nuestras circunstancias, más allá de nuestro pasado. Alexander se acercó a ella en el balcón, sus dedos encontrando los de ella con naturalidad. María, comenzó, su voz baja e intensa, sé que aún estamos conociéndonos, que hay mucho por descubrir el uno del otro. Pero quiero que sepas que, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde debo estar. Ella se giró para mirarlo, la luz suave de la noche madrileña iluminando su rostro. Había tanta sinceridad en sus ojos, tanta ternura, que sintió su corazón desbordarse. Yo también lo siento, susurró. El beso que siguió fue diferente del primero que habían compartido. No había duda ahora, solo la certeza suave de 2 corazones que, después de tanto tiempo perdidos, finalmente encontraban su camino de regreso a la felicidad. Cuando se separaron, Alexander apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados como si quisiera guardar aquel momento para siempre. Vamos despacio, murmuró. Tenemos todo el tiempo del mundo. María asintió, sintiendo una paz que no experimentaba en años. Tenía razón, no había prisa. Lo que estaban construyendo era demasiado valioso para apresurarse. La noticia llegó una mañana de miércoles, como un trueno en un cielo hasta entonces sereno. Alexander estaba en su despacho cuando Carmen entró, su rostro normalmente tranquilo marcado por la preocupación. Isabel está volviendo a Madrid, anunció sin preámbulos. Alexander sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Cómo? Llamó a la oficina. Dijo que aceptó un puesto como jefa del departamento de cirugía cardíaca en el hospital universitario. Quería saber si todavía tienes el mismo número. Alexander pasó las manos por su rostro, sintiendo el peso de su pasado regresar como una ola. Después de 5 años, ¿por qué ahora? Carmen se acercó, su expresión maternal. Tal vez sea hora de enfrentar esto de una vez por todas. Has construido algo nuevo aquí, Alexander. No dejes que los fantasmas del pasado lo sacudan. Él asintió mecánicamente, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. ¿Cómo se lo diría a María? ¿Qué significaría el regreso de Isabel para el delicado equilibrio que habían construido? Ese mismo día, durante el almuerzo, María notó que algo estaba mal. Alexander estaba distante, su mirada perdida en el paisaje más allá de la ventana del restaurante donde solían almorzar juntos los miércoles. ¿Qué pasa?, preguntó suavemente, tocando su mano sobre la mesa. Alexander entrelazó sus dedos con los de ella, buscando fuerza en el contacto. Isabel está volviendo a Madrid. María sintió que su corazón se detenía por un instante, pero mantuvo la compostura. ¿Cuándo? La próxima semana. Ella aceptó un cargo en el hospital universitario. El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas, de miedos no expresados. María luchaba contra el impulso de retirar su mano, de protegerse de lo que aquella noticia podría significar. ¿Qué significa esto?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Alexander apretó su mano con más fuerza. No significa nada, María. Lo que Isabel y yo tuvimos terminó hace mucho tiempo. Pero necesito resolver algunas cosas. Hay asuntos legales,
documentos del divorcio que nunca se finalizaron adecuadamente porque ella estaba en otro país. Y vaciló, necesito enfrentar este capítulo de mi vida de una vez por todas. María asintió lentamente, tratando de procesarlo todo. Una parte de ella lo entendía, sabía que él necesitaba ese cierre. Pero otra parte, la parte que había aprendido a no confiar fácilmente, temblaba de miedo. ¿Aún la amas? La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Alexander levantó la mirada, sorprendido. Había tanta vulnerabilidad en los ojos de María que su corazón se encogió. No, respondió con firmeza. Lo que siento por Isabel ahora es solo el eco de una historia que terminó. Lo que siento por ti. Llevó su mano a sus labios y la besó suavemente. Es presente, es real, está vivo. María quería creerle, quería entregarse completamente a esas palabras. Pero el miedo, ese viejo compañero, susurraba en su oído. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, María pasó horas en el balcón, repasando mentalmente los últimos meses. ¿Cómo había cambiado tanto su vida? De estar sin hogar a ser asistente ejecutiva, de estar sola a... ¿A qué exactamente? ¿Qué eran ella y Alexander el uno para el otro? Su teléfono vibró con un mensaje de él. No puedo dormir pensando en ti. En cómo quiero hacer que esto funcione. En cómo quiero construir algo real, algo duradero. ¿Confías en mí? María sintió lágrimas silenciosas rodar por su rostro mientras escribía su respuesta. Confío. Pero también tengo miedo. Su respuesta llegó casi de inmediato. El miedo es parte del camino. Pero lo enfrentaremos juntos, ¿recuerdas? María sonrió a través de las lágrimas, recordando la promesa que habían hecho aquella noche en el restaurante. Sí, podían tener miedo juntos. Podían enfrentar las tormentas juntos. El café comercial, en el corazón del barrio de Malasaña, estaba particularmente concurrido aquella tarde. Alexander llegó unos minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa discreta en el fondo del establecimiento. Sus manos inquietas giraban la taza de café aún intacta. Cuando Isabel entró, fue como ver una película de su vida pasada. Seguía teniendo la misma elegancia que lo había atraído años atrás, aunque algunas hebras plateadas ahora adornaban su cabello oscuro. Sus ojos, sin embargo, eran distintos, más seguros, más determinados. Alexander sonrió, sentándose frente a él. Te ves muy bien. Tú también, Isabel, respondió educadamente. ¿Cómo estuvo Boston? Extraordinario, sus ojos brillaron al hablar. El trabajo en Más General fue todo lo que siempre soñé. Pero... Hizo una pausa, tomando un sorbo del café que el camarero acababa de traer. Madrid es mi hogar. Alexander asintió, sintiendo una extraña calma. Años atrás, un encuentro como este lo habría devastado. Ahora, mirando a Isabel, solo veía a una persona que había sido una parte importante de su historia, pero que ya no provocaba turbulencias en su corazón. ¿Por qué volviste realmente, Isabel? Ella lo estudió por un momento antes de responder. La posición en el hospital universitario es excepcional, claro. Pero también sentí que era hora de resolver algunos asuntos pendientes. Los papeles del divorcio, completó él. Sí, asintió ella. Entre otras cosas. Isabel vaciló por un momento. Me enteré de que estás saliendo con alguien. Alexander se enderezó en su asiento, sorprendido. ¿Cómo? Madrid sigue siendo una ciudad pequeña en ciertos aspectos, sonrió. Especialmente en los círculos sociales que frecuentamos. María Vázquez, ¿no? Tu nueva asistente. Isabel. No, lo interrumpió suavemente. No estoy aquí para juzgar ni para interferir. En realidad. Su sonrisa se suavizó. Me alegra por ti, Alex. De verdad. Alexander sintió como algo dentro de su pecho se liberaba, un nudo que ni siquiera sabía que aún cargaba. Sabes, continuó Isabel, cuando me fui a Boston, estaba huyendo tanto como persiguiendo un sueño. Nuestro matrimonio se había convertido en una jaula de oro, donde ambos fingíamos que todo estaba bien, incluso cuando no lo estaba. Debería haberlo notado antes, admitió él. Debería haber visto las señales. Ambos deberíamos haber hecho muchas cosas de manera diferente, suspiró ella. Pero el pasado es pasado. Vine aquí hoy no solo por los papeles del divorcio, sino para decirte que te perdono. Y para pedir tu perdón también. Alexander sintió un leve ardor en los ojos. No hay nada que perdonar, Isabel. Cada uno siguió el camino que debía seguir. Conversaron un rato más, ajustando los detalles prácticos del divorcio. Cuando finalmente se despidieron, fue con un abrazo breve pero sincero.
Sé feliz, Alex, susurró Isabel. Lo mereces. Saliendo del café, Alexander sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Tomó su teléfono y escribió un mensaje para María. ¿Podemos vernos? Necesito verte. La respuesta llegó casi de inmediato. Estoy en el parque con Sofía. 20 minutos después, las encontró cerca del lago del Retiro. Sofía jugaba con otros niños, mientras María la observaba sentada en un banco. ¿Cómo fue?, preguntó ella cuando él se sentó a su lado. Alexander tomó su mano, entrelazando sus dedos. Fue liberador, respondió con honestidad. Como cerrar un libro que estuvo demasiado tiempo abierto en la misma página. María estudió su rostro, buscando signos de angustia o duda, pero solo encontró paz. ¿Y ahora?, preguntó en voz baja. Alexander sonrió, atrayéndola más cerca. Ahora podemos comenzar nuestro propio libro. Sin fantasmas, sin miedos del pasado. Tío Alex, la voz alegre de Sofía interrumpió el momento. Corría hacia ellos, sus rizos oscilando al viento. Mira lo que encontré. En sus pequeñas manos sostenía una pluma blanca de paloma. Es mágica, declaró con la convicción infantil. Alexander la levantó en brazos, haciéndola reír. ¿Y cuál es su poder mágico, pequeña? Hacer que todos sean felices para siempre, respondió como si fuera lo más obvio del mundo. María y Alexander intercambiaron una mirada cómplice, sus corazones desbordantes de amor por aquella pequeña que, sin saberlo, había sido el catalizador de su historia. Una semana después del encuentro con Isabel, María estaba organizando algunos documentos en su escritorio cuando Carmen se acercó con una sonrisa enigmática. Alexander quiere verte en su oficina en 5 minutos, dijo la secretaria, sus ojos brillando con un secreto no revelado. Cuando María entró en la oficina, encontró a Alexander de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad. Al sonido de sus pasos, se giró, con una sonrisa suave en los labios. Tengo una propuesta para ti, dijo sin rodeos. María arqueó una ceja, curiosa. ¿Qué tipo de propuesta? ¿Recuerdas cuando me hablaste de tu sueño de estudiar gastronomía? Ella asintió, su corazón acelerándose levemente. Bueno, hablé con algunos contactos y conseguí un lugar para ti en el Instituto Le Cordon Bleu aquí en Madrid. Medio tiempo, para que puedas seguir trabajando. María sintió que sus piernas flaqueaban, necesitando apoyarse en la mesa más cercana. Alexander, esto es. Antes de que digas que es demasiado, se acercó, tomando sus manos, no es un regalo. Es una inversión en tu futuro. Puedes reembolsármelo cuando tengas tu propio restaurante. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de María. ¿Y el trabajo? ¿Y Sofía? Puedes ajustar tu horario en la oficina. Carmen ya aceptó ser más flexible. En cuanto a Sofía. Sonrió, sabes que aquí en la empresa tiene una segunda familia. Todos estarían encantados de ayudar. María lo abrazó con fuerza, sintiendo su corazón a punto de estallar de felicidad. Gracias, susurró contra su pecho. Por creer en mí. Esa noche, al contarle la noticia a Sofía durante la cena, la pequeña aplaudió entusiasmada. ¿Vas a hacer comidas ricas como en la tele, mamá? María sonrió al escuchar a Sofía llamarla mamá, algo que había comenzado a hacer de forma natural en las últimas semanas. Lo intentaré, mi amor. ¿Y puedo ser tu ayudante? Por supuesto que sí, respondió Alexander, guiñándole un ojo a María. Seremos tus catadores oficiales. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina. María dividía su tiempo entre el trabajo, las clases de gastronomía y el cuidado de Sofía. Era agotador, pero cada momento de cansancio valía la pena cuando ponía en práctica una nueva receta o recibía elogios de sus profesores. Alexander, por su parte, descubría un nuevo lado de sí mismo. Él, que siempre había sido tan controlador en su vida profesional, aprendía a soltar las riendas, a confiar en el proceso, a ver la belleza en la imperfección de los primeros platos que María preparaba. Una noche, después de acostar a Sofía, estaban en la cocina. María había preparado un risotto como tarea de clase, y Alexander la observaba trabajar, fascinado por su concentración. ¿Sabes?, comentó, probando una cucharada. Creo que nunca he sido tan feliz en toda mi vida. María dejó lo que estaba haciendo, girándose hacia él. ¿Incluso con todo el ajetreo? Con todos los cambios. Alexander se acercó, rodeándola con sus brazos. Especialmente por eso. Tú y Sofía, me enseñaron que la vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa. María apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el firme latido de su corazón. A veces tengo miedo de despertar y descubrir que todo esto fue un sueño.
No es un sueño, afirmó él, besando suavemente su frente. Y si lo fuera, no quiero despertar nunca. El momento fue interrumpido por un ruido que venía del cuarto de Sofía. Se separaron, intercambiando una mirada preocupada, y fueron a ver qué ocurría. La niña estaba teniendo una pesadilla, algo que ocurría ocasionalmente, un eco de los tiempos difíciles en la calle. Juntos, la calmaron. Alexander le contó una historia mientras María acariciaba su cabello, hasta que volvió a dormirse tranquila. De regreso a la sala, Alexander parecía pensativo. ¿Qué pasa?, preguntó María, notando su expresión. Estaba pensando, tal vez sea hora de oficializar las cosas. El corazón de María se detuvo por un momento. ¿A qué te refieres? Alexander tomó sus manos, su mirada encontrando la de ella con intensidad. Quiero que vivamos juntos. No como ahora, en apartamentos separados, sino como una familia de verdad. Quiero estar presente para todas las pesadillas, todas las historias para dormir, todos los momentos. María sintió su corazón latir con fuerza. ¿Estás seguro? Es un paso muy grande. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, respondió, su voz cargada de emoción. Tengo una casa en La Moraleja. La compré hace años, pensando en renovarla algún día para una familia. Ha estado vacía desde entonces, esperando por ustedes, supongo. María permitió que una suave sonrisa se formara en sus labios. Sofía va a adorar tener un jardín para jugar. Eso es un sí. En respuesta, lo besó, poniendo en ese beso todo el amor y la gratitud que sentía. La casa en La Moraleja era más de lo que María podría haber imaginado. Una elegante construcción de 2 pisos, con un extenso jardín y una cocina que haría suspirar de envidia a cualquier chef profesional. Pero no fue la grandiosidad lo que la conquistó, sino la forma en que Alexander había pensado en cada detalle para convertirla en un verdadero hogar. Este será tu espacio de estudio, le mostró una acogedora habitación con estantes llenos de libros de gastronomía y una mesa de trabajo. Para cuando necesites desarrollar tus recetas o estudiar para las clases. Sofía corría de una habitación a otra, sus ojos brillando de emoción. Cuando llegó al cuarto que sería suyo, soltó un gritito de alegría. Alexander había contratado a un decorador para crear un espacio mágico, con paredes pintadas con un mural de un bosque encantado y una cama en forma de casita. «Es un castillo», exclamó, girando en el centro del cuarto. María lo observaba todo con el corazón desbordante. Era surrealista pensar que apenas unos meses atrás ni siquiera tenían un techo sobre sus cabezas. La mudanza ocurrió gradualmente en las semanas siguientes. Entre las clases de gastronomía, el trabajo y el cuidado de Sofía, María fue trasladando sus pocas pertenencias a la nueva casa. Alexander, por su parte, empezó a dormir cada vez más en su apartamento, hasta que, de forma natural, su ropa y pertenencias también comenzaron a migrar. Una noche, después de una cena especialmente exitosa preparada por María como parte de su proyecto final del semestre, estaban sentados en el jardín. Sofía se había dormido en el regazo de Alexander mientras se le contaba una historia, y ahora la sostenía con una naturalidad que hizo que el corazón de María se derritiera. A veces me pregunto, comenzó María suavemente, ¿cómo sería si mamá pudiera vernos ahora? Alexander acomodó a Sofía en sus brazos, su expresión tierna. Estoy seguro de que estaría orgullosa. Eres increíble, María. Criaste a Sofía prácticamente sola, nunca renunciaste a tus sueños, incluso en las peores circunstancias. Ya no estoy sola, completó ella, encontrando su mirada. No, no lo estás, confirmó él. Y nunca más lo estarás. Fue en ese momento cuando Sofía se movió en su sueño, murmurando algo que hizo que ambos se congelaran. Papá. Alexander sintió sus ojos arder con lágrimas contenidas. María se cubrió la boca con las manos, emocionada. María, susurró él, su voz temblorosa, hay algo que he querido preguntarte. Ella se dio cuenta de que él intentaba alcanzar algo en el bolsillo de su pantalón, manteniendo a Sofía equilibrada con el otro brazo. Su corazón comenzó a latir desbocado cuando vio la pequeña caja de terciopelo azul. Había planeado algo más elaborado, continuó él, abriendo la caja con una mano para revelar un delicado anillo de zafiro. Pero ahora, aquí, con Sofía llamándonos papá y mamá en su sueño, parece el momento perfecto. El corazón de María latía tan fuerte que estaba segura de que Alexander podía escucharlo en el silencio del jardín. María Vázquez, prosiguió él, su voz suave pero firme, me enseñaste que el amor puede surgir en los momentos más inesperados, que las segundas oportunidades son posibles, que la familia es mucho más que lazos de sangre. Me devolviste la capacidad de soñar, de confiar, de amar. Tú y Sofía son el mejor regalo que la vida podría haberme dado.
Hizo una pausa, sus ojos brillando de emoción. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de María ahora. Toda su vida había sido una lucha, contra la pobreza, contra el abandono, contra el miedo. Y ahora, allí estaba ella, en el jardín de su nueva casa, con el hombre que amaba pidiéndole matrimonio mientras sostenía a su hermanita dormida. Sí, susurró ella, su voz quebrada por la emoción. Sí, 1000 veces sí. Alexander se inclinó con cuidado, aún sosteniendo a Sofía, para besarla. Fue un beso suave, lleno de promesas y sueños compartidos. Como si sintiera la importancia del momento, Sofía se movió de nuevo, abriendo los ojos somnolienta. ¿Qué pasó?, preguntó, frotándose los ojitos. María sonrió a través de las lágrimas. Alex me pidió que me casara con él, mi amor. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, todo el sueño olvidado. Eso significa que él va a ser mi papá de verdad. Alexander sintió su corazón encogerse con la pregunta inocente. Si tú quieres, pequeña, sería el papá más feliz del mundo. Sofía saltó de su regazo, abrazándolos a ambos al mismo tiempo. Ahora somos una familia de verdad. La noticia del compromiso se esparció rápidamente. Carmen fue la primera en saberlo, por supuesto, y su sonrisa de satisfacción decía claramente lo sabía desde el principio. Ya era hora, declaró, abrazándolos a ambos. Nunca había dos personas más destinadas la una para la otra. Los preparativos para la boda comenzaron con tranquilidad. María y Alexander acordaron que querían algo íntimo, solo con las personas más cercanas. La fecha se fijó para dentro de 6 meses, tiempo suficiente para organizar todo sin prisas. Una tarde, mientras María probaba vestidos de novia con Carmen, quien insistió en acompañarla, Sofía jugaba con los velos y la tiara en el atelier. «¿Sabes?», comentó Carmen, ajustando el velo en el cabello de María, «en 20 años trabajando con Alexander, nunca lo vi tan feliz. Es como si hubieras traído color a un mundo que él veía en blanco y negro». María sonrió, observando su reflejo en el espejo. El vestido que llevaba era simple pero elegante, con delicados encajes y un corte que realzaba su silueta natural. «Él hizo lo mismo por nosotras», respondió suavemente. «Nos dio mucho más que un techo o seguridad financiera. Nos dio un hogar, una familia». Sofía se acercó en ese momento, llevando una pequeña tiara de flores. «Mamá, pareces una princesa». María se agachó para abrazar a su hermana, con cuidado de no estropear el vestido. «Y tú serás la damita de honor más linda que haya existido». Esa noche, después de acostar a Sofía, María encontró a Alexander en su oficina en casa, concentrado en algunos documentos. «¿Estás ocupado?», preguntó desde la puerta. Él levantó la mirada, sonriendo al verla. «Para ti, nunca». «¿Cómo fue la prueba del vestido?». «Fue mágico», respondió ella, sentándose en la butaca cerca de su escritorio. «Alex, hay algo que quiero preguntarte». «¿Qué pasa?». María respiró hondo antes de continuar. «Estaba pensando, después de la boda, ¿considerarías adoptar legalmente a Sofía?». Alexander guardó silencio por un momento, sus ojos llenándose de lágrimas. María sintió que su corazón se encogía, interpretando erróneamente su reacción. «Lo siento, tal vez sea pedir demasiado». «No», la interrumpió él, levantándose y acercándose a ella. «No es pedir demasiado. En realidad». Se arrodilló junto a su butaca, tomando sus manos. «Ya había hablado con mi abogado sobre eso. Quería proponértelo después de la boda, pero tenía miedo de que fuera demasiado pronto, de que pensaras que era precipitado». María soltó el aire que ni siquiera había notado que estaba conteniendo. «¿Entonces quieres hacerlo?». «María», sonrió él, secando una lágrima que rodaba por su mejilla, «Sofía ya es mi hija en mi corazón. Oficializarlo sería el mayor honor de mi vida». Se abrazaron, sus corazones latiendo en sincronía, compartiendo un momento de pura felicidad. Los meses previos a la boda pasaron en un torbellino de actividades. María se graduó con honores en su curso básico de gastronomía, ya planeando continuar sus estudios en niveles más avanzados. Sofía encantaba a todos en la escuela con sus historias sobre la boda que se avecinaba, en la que ella sería la princesa damita. Una tarde, mientras organizaban los últimos detalles de la ceremonia en el jardín de su casa, Alexander recibió una llamada inesperada. «Era Isabel», dijo después de colgar. «Ella quiere hacernos un regalo de bodas». María arqueó las cejas, sorprendida. «¿Qué tipo de regalo?». Se enteró, a través de contactos en común, de tu interés en la gastronomía. Está ofreciendo pagar un curso de especialización en Barcelona el próximo año.
Es uno de los mejores programas de España. El corazón de María se aceleró. Ese curso en particular era su sueño, pero el costo estaba muy por encima de sus posibilidades actuales. ¿Por qué haría eso? Alexander sonrió suavemente. Porque está feliz por nosotros, genuinamente feliz. Y tal vez. Hizo una pausa, eligiendo las palabras, tal vez sea su forma de contribuir a nuestra historia de nuevo comienzo. Esa noche, durante la cena, Sofía notó que algo estaba diferente. ¿Por qué estás tan callada, mamá?, preguntó, jugando con su pasta con el tenedor. María intercambió una mirada con Alexander antes de responder. Sofía, necesitamos hablar contigo sobre algo importante. La pequeña se enderezó en su silla, súbitamente atenta. Sabes que después de la boda, seremos oficialmente una familia, comenzó Alexander con suavidad. Pero queríamos saber si te gustaría que eso fuera aún más oficial. Sofía frunció el ceño, confundida. ¿Cómo así? Alex quiere adoptarte, mi amor, explicó María. Eso significa que legalmente, él sería tu papá. Tendría su apellido, y... Sería una Montenegro también, interrumpió Sofía, con los ojos brillando de emoción. Sí, pequeña, respondió Alexander, emocionado. Si tú quieres. Sofía saltó de su silla y corrió a abrazarlo. Siempre quise un papá, susurró contra su cuello. Y tú eres el mejor papá del mundo. María observó la escena con el corazón rebosante de amor. Era increíble cómo la vida había cambiado en tan poco tiempo. De una noche fría bajo un alero a este momento, una familia verdadera, construida no por la sangre, sino por el amor. Ahora solo falta una cosa, declaró Sofía repentinamente, su rostro serio. ¿Qué cosa, mi amor?, preguntó María. Un hermanito, respondió con la inocencia típica de los niños. María y Alexander intercambiaron una mirada sorprendida antes de estallar en carcajadas. Sofía los observaba sin comprender la gracia del momento, pero feliz de ver a sus padres, sí, sus padres, tan alegres. La mañana de la boda amaneció con un cielo excepcionalmente azul sobre Madrid. María se despertó temprano en su antiguo apartamento, donde había pasado la noche siguiendo la tradición. Carmen estaba con ella, al igual que Sofía, que apenas podía contener su emoción. «Mamá, ¿puedo ponerme mi vestido ya?», preguntó por 10ª vez desde que despertó. «En un ratito, mi amor», respondió María, mientras la maquilladora daba los últimos retoques en su rostro. «Primero necesitamos arreglar el cabello de mamá». Carmen observaba todo con ojos maternales, secándose de vez en cuando una lágrima discreta. «Estás radiante, querida». Y lo estaba. El vestido de novia, con su corte clásico y detalles de encaje, parecía hecho a medida para ella. Su cabello fue recogido en un elegante moño, con algunas mechas sueltas enmarcando su rostro, y pequeñas flores blancas entrelazadas en los hilos. En el jardín de la casa en La Moraleja, donde se celebraría la ceremonia, Alexander caminaba nervioso, revisando cada detalle por enésima vez. La decoración era simple pero elegante. Flores blancas y azules adornaban el camino hacia el altar improvisado, y linternas de papel colgaban de los árboles, esperando el atardecer. «Respira, hijo», dijo Carmen al llegar con Sofía, ya vestida como una pequeña princesa con su vestido azul claro. «Todo está perfecto». Los invitados comenzaron a llegar, solo los más cercanos, tal como habían planeado. Compañeros queridos de la empresa, profesores del curso de gastronomía de María, algunas familias de la escuela de Sofía. Para sorpresa de muchos, Isabel también estaba presente, discreta en un vestido azul marino, con una sonrisa genuina al saludar a los novios. Cuando la música comenzó a sonar, una versión suave de Can't Help Falling in Love en violín, todos se giraron hacia la entrada del jardín. Sofía fue la primera, esparciendo pétalos de rosas blancas por el camino, su sonrisa iluminando todo el ambiente. Y entonces, apareció María. Alexander sintió que su corazón se detenía por un instante. Estaba absolutamente deslumbrante, pero no era solo su belleza lo que lo conmovía. Era todo lo que representaba: fuerza, amor, un nuevo comienzo. Sus miradas se encontraron a través del jardín. En ese instante, todo el resto del mundo pareció desaparecer. Cuando ella llegó al altar, Sofía corrió para colocarse entre ellos, tomando una mano de cada uno. El oficiante sonrió ante la escena antes de comenzar la ceremonia. «Estamos aquí reunidos no solo para celebrar la unión de dos corazones, sino el nacimiento de una familia». Los votos fueron simples, pero profundamente conmovedores. Alexander fue el primero. «María, cuando entraste en mi vida aquella noche lluviosa, yo era un hombre que vivía en automático, escondido detrás de hojas de cálculo y reuniones. Tú y Sofía me enseñaron que hay mucho más en la vida que el éxito profesional.
Me enseñaron que la familia no es algo que se hereda, sino que se construye con amor, paciencia y dedicación. Prometo pasar el resto de mis días devolviendo todo el amor que trajeron a mi vida. María, con lágrimas en los ojos, respondió: Alexander, nos encontraste en nuestro momento más vulnerable y nos ofreciste mucho más que ayuda, nos diste esperanza. Transformaste nuestro mundo con tu bondad, tu cariño, tu capacidad de amar sin reservas. No solo me devolviste la fe en el amor, sino que le diste a Sofía el padre con el que siempre soñó. Prometo dedicar cada día a hacerte tan feliz como tú nos haces a nosotras. Sofía, que no quería quedarse fuera, sorprendió a todos al tirar de la falda del vestido de María. ¿Puedo hablar también? El oficiante, encantado con la espontaneidad de la pequeña, asintió. Sofía entonces miró a ambos con toda la seriedad que sus 4 años le permitían. Prometo ser la mejor hija del mundo y amarlos por siempre y para siempre. No había un solo ojo seco en el jardín después de eso. El oficiante necesitó un momento para recomponerse antes de continuar. Por los poderes que me han sido conferidos, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Alexander sostuvo el rostro de María con delicadeza, como si fuera lo más preciado del mundo, y la besó suavemente. Sofía abrazó sus piernas, haciendo que todos los invitados rieran y aplaudieran. La fiesta que siguió fue tan íntima y especial como la ceremonia. Al caer la noche, se encendieron linternas, creando un ambiente mágico en el jardín. La música suave se mezclaba con risas y conversaciones animadas. La cena, por supuesto, había sido cuidadosamente planeada por María con la ayuda de sus profesores de Le Cordon Bleu. Durante el primer baile de los novios, al ritmo de la Viernes en Rose, Alexander le susurró al oído a María: ¿Feliz? Más de lo que jamás imaginé que fuera posible, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Sofía pronto se unió a ellos en la pista de baile, y otras parejas lo siguieron. Isabel, observando la escena, se acercó a Carmen. Él encontró su verdadera familia, comentó en voz baja. Carmen asintió. A veces necesitamos perder algo para encontrar lo que realmente importa. 2 años habían pasado desde aquella noche mágica en el jardín. María estaba en la cocina de su pequeño bistró en el barrio de Chueca, dando los últimos retoques a un plato especial. La segunda oportunidad se había convertido en uno de los restaurantes más acogedores de Madrid, famoso no solo por su comida excepcional, sino por la atmósfera familiar que María había creado. Sofía, ahora con 6 años, hacía su tarea en una de las mesas, ocasionalmente ayudando en la cocina, lo que generalmente significaba robar trocitos de chocolate cuando creía que nadie la veía. ¿Papá vendrá a cenar hoy?, preguntó, levantando la vista de su cuaderno. Sí, mi amor. Tiene una sorpresa para nosotras, ¿recuerdas? Sofía sonrió, sus hoyuelos idénticos a los de María marcándose en sus mejillas. El proceso de adopción se había finalizado 1 año después de la boda, y ahora era oficialmente Sofía Montenegro Vázquez. Pero el papel solo confirmó lo que sus corazones ya sabían desde hacía mucho tiempo: eran una familia. Alexander llegó poco después de la hora de cierre, llevando un sobre y con una sonrisa misteriosa en el rostro. Mis chicas favoritas, dijo abrazándolas a ambas, besando la frente de Sofía y los labios de María. ¿Cuál es la sorpresa, papá?, preguntó Sofía, saltando a su alrededor. Alexander se sentó, acomodándola en su regazo. Bueno, ¿recuerdas cuando pediste un hermanito en nuestra boda? Los ojos de María se abrieron de par en par. Ella y Alexander habían estado intentando tener un bebé desde hacía algunos meses, pero hoy recibí una llamada de la agencia de adopción, continuó él, abriendo el sobre. Hay un niño, Miguel, de 2 años. Necesita una familia y pensaron en nosotros, por nuestra experiencia con la adopción de Sofía. María se llevó las manos a la boca, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. Aquí está su foto, dijo Alexander, mostrando la imagen de un niño sonriente con rizos oscuros. Se parece a mí, exclamó Sofía, emocionada. Sí, pequeña, sonrió Alexander. Se parece mucho a ti. María se acercó, con el corazón desbordante de amor. ¿Cuándo podemos conocerlo? Mañana, si quieren. Sofía empezó a saltar de alegría. Voy a ser hermana mayor. Voy a poder enseñarle todo. Esa noche, después de que Sofía finalmente se durmiera, no sin antes hacer 1000 planes para su futuro hermano, María y Alexander estaban acostados en su cama, con los brazos de él envolviéndola protectoramente. ¿Quién lo diría?, murmuró ella, somnolienta, que aquella noche bajo la lluvia nos llevaría hasta aquí. Alexander besó suavemente su hombro. El corazón siempre tiene espacio para más amor. Siempre, coincidió ella, entrelazando sus dedos con los de él. Y así, bajo el cielo estrellado de Madrid,
Comenzaba un nuevo capítulo en la historia de esta familia que el destino había construido, no a través de la sangre, sino a través del amor, del coraje y de la certeza de que las segundas oportunidades son posibles cuando abrimos nuestros corazones a ellas. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.